Bienvenidos a Matedumat. Mi nombre es Eric y el día de hoy nos acompaña, conectado remotamente, el doctor Ricardo Cantoral, quien, además de ser profesor investigador en el Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB, es el editor responsable de la revista latinoamericana de investigación en matemática educativa. Ricardo, bienvenido a Matedumat. Un gusto tenerte aquí en el canal. Te agradezco mucho, Eric, la invitación y, por supuesto, la oportunidad de comunicarme con tus oyentes, tus escuchas, y contigo, por supuesto. Pues mira, la intención de este video, al igual que otros que tenemos en puerta a realizar, alguno que ya realizamos, es poder brindar un panorama acerca de las revistas, sobre todo al tener un público en principio hispanoparlante, pues de las revistas más importantes de educación matemática, y Relime sin duda es una de ellas. Pero quiero comenzar primero porque nos cuentes brevemente cuál es tu formación, a qué te estás dedicando ahora, en qué estás trabajando. Yo soy un matemático educativo, formado primero en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, luego en el CIMBESTAF, en el departamento, en ese momento era sección de matemática educativa, y luego en el doctorado también en matemática educativa en CIMBESTAF. Durante el doctorado tuve oportunidad de hacer una estancia en la Universidad de Chicago, en el departamento de matemáticas con el profesor Raghavan Narasimhan, quien a su vez había sido el director de tesis de mi profesor, que fue Eugenio Filloy. Y posteriormente realicé un postdoctorado, una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad París 7, en lo que se llamaba entonces el DIDIREM, con la profesora Michelle Artig. Mi formación entonces es un poco así. Si te fijas, la maestría fue con Luis Moreno, el doctorado con Eugenio Filloy y Carlos Simas, el postdoctorado con Michelle Artig, y en licenciatura convivía mucho más con Antonio de Gante, con Ramón Salat, con Carlos Muñoz Rivas, que fueron profesores que influyeron en mí, en un poco mi interés en lo que hago hoy día. Bueno, centrémonos ahora en la revista, en Relime, que creo que hay bastante tema en cuestión de la propia revista. Y me gustaría comenzar por el surgimiento. Creo que la historia de una revista nos habla, o de un ser, nos habla acerca del estado actual. ¿Cómo surge la revista Relime? Sí, yo comparto contigo esta mirada. Creo que la historia y el origen marcan un poco el destino, aunque por supuesto que no es determinista, ¿no? Mira, por ahí del año 88, 89 quizás, un grupo de colegas de varias universidades del país, sentíamos que un programa en el que colaborábamos, que era el Programa Nacional de Formación y Actualización de Profesores de Matemáticas, tenía un vacío en la parte de investigación y en la parte de construir una comunidad. Y nos dimos a la tarea de impulsar una revista que se llamó Matemática Educativa. Y la idea es que esta tuviera un financiamiento rotatorio, que un año se hiciera en alguna universidad y así. Y el primer año lo asumió la Universidad Autónoma de Guerrero, con nuestro colega, el actual doctor Crisólogo Dolores y el maestro en ciencias Efraín Marmolejo y otros más colaboradores. Y salió un primer número muy atractivo. Tenía una sección que se llamaba Échate este trompo a la uña, un poco con ese refrán mexicano que dice, a ver, es como tirarte un torito, ¿no? Y me acuerdo que el primer problema que abordamos ahí era una cosa que los libros de texto de cálculo suelen manejar como rápido o a veces mal. Y la sección empezó a tener popularidad. Investigadores de varios lugares, por ejemplo, me acuerdo Santiago López de Medrano de la UNAM, le gustaba esa sección y lo discutía. Alguna vez lo discutí con él. A Carlos Simas le gustaba, a mucha gente le gustaba. O sea, había una cierta necesidad de no solo hacer educación matemática, sino hacer matemática educativa. Esta preocupación por centrar no solo en los roles de los actores, del profesor, del alumno,
sino introducir al saber como un factor, eh, una especie de organismo, como decías tú en tu entrada. Y esa revista se supone que iba a girar, pero muy pronto la crisis y el desinterés de algunas instituciones produjo su desaparición. Y después de estar en Francia en el 93, 94, fue un poco más de un año, tuve ocasión de conocer cómo eran sus dinámicas, la revista, y de hecho una revista de investigación y revistas para profesores, donde hablaban más de la enseñanza, y otras de investigación que hablaban más de los fenómenos. Y ahí conocí la revista francesa, la RDM, y, y me acuerdo mucho que ellos tenían muy fuerte en ese entonces esta necesidad de la identidad lingüística, porque percibían el avasallamiento, digamos, de una lengua dominante. Me acuerdo los debates de Rousseau eran muy intensos en términos de que había que sostener el francés como lengua. Y los más jóvenes, Michel, por ejemplo, y otros, ya hablaban de como pluralidad. Y para ese entonces yo había leído un libro que publicó el Fondo de Cultura Económico de esta serie de la ciencia desde México se llamaba, creo que ahora se llama La Ciencia para Todos, que narraba el primer viaje de científicos mexicanos a Japón. Y entre otras cosas me di cuenta que en ese libro se narraba lo que yo estaba viendo en Francia, que era la existencia de una comunidad naciente. De manera que cuando yo vuelvo a México, siento esta necesidad de generar o impulsar organizaciones profesionales, posgrados, publicaciones científicas, es decir, como dar un salto. Y pues como siempre me acuerdo, un aliado clave ahí fue Carlos Simas. Eh, Luis Rico de España fue un gran colaborador y sigue siéndolo. Y así una gran cantidad. Luis Campistruz de Cuba, Bruno D'Amore en Italia. Y entonces se empezó a gestar la idea y me acuerdo que cuando se lanzó el modelo, a mí se me ocurrió hacer un simulacro de poner el nombre de colegas, como que hubieran escrito un artículo. Y escribíamos, ¿no? Desarrollo profesional y poníamos páginas y la revista latinoamericana de investigación. Y me acuerdo que todo el mundo reaccionaba muy raro, o sea, como con gran alegría, pero como con una cierta sensación de imposibilidad. O sea, porque parecía un formato de primer mundo, digámoslo así, ¿no? Y eso lo hicimos para generar una sensibilidad. Convencimos a un grupo pequeño primero de académicos que entendían esta idea y entonces nace holísticas como Ser Inclusiva, en donde el castellano fuera una lengua igual de importante que lo era el inglés o el francés o el portugués, y nació con la idea de ser una revista escuela, o sea, una revista que acompañara al o a los o a las autoras en el proceso de escritura, porque sabíamos que no había una tradición. O sea, la gente tenía muy buenas ideas, muy buenos trabajos, pero no publicaba. Y no era una necesidad laboral como lo es ahora. Y esa idea de revista escuela funcionó en los primeros años. Y le tocó a Rosa María Farfán conducir esa etapa, que era mucho de acompañamiento al autor. Sabíamos que el artículo no iba a estar en condiciones de tener un nivel de excelencia, pero se le acompañaba como tutor. Y el proceso de revisión era muy largo, pero el objetivo era publicarlo. Y a la par que se hacía eso, había que tener pues un stock de artículos. Entonces se invitaba a los que creían en este movimiento a que enviaran artículos. Ese periodo de revista escuela sigue vivo en nuestros días, pero con otro toque. Si ya no es la norma, si no es la excepción. Eh, Cuando un artículo se percibe que tiene esta característica, se le suele acompañar, pero en otras etapas. Pero bueno, la revista también evolucionó, ¿no? Y en esta evolución, por ejemplo, el número cero solamente tiene el editorial escrito por la doctora Rosa María Farfán y hace una recopilación, sí, de qué se investigaba en estas reuniones centroamericanas, de
que además tenían el nombre de formación docente e investigación, es decir, se separaba, ¿no? En el nombre, Sí, pero pone el énfasis en, ah, sí, pero ¿y de esto cuánto es en educación superior? Creo que de manera natural, por el área en el que estaba trabajando en Sinvestab, el número uno guarda mucho esa esencia, es decir, está el artículo de Francisco Cordero, el artículo de Michel Artic, Ismenia Guzmán, y quizá el que sale Ismenia un también. poquito más de ese tenor de educación superior, bueno, el de Ismenia quizás puede salir un poquito, pero no mucho, Media, el de Luis Rico, ¿no? Luis Rico, que es de análisis curricular. exacto. Parece que va en esa tendencia y después avanzamos en números y en algún volumen hay 4 artículos que son premios o mención honorífica del Simón Bolívar y un artículo. Entonces, cuando yo empiezo a analizar esta parte, me da la impresión de que se están probando varios escenarios, varias posibilidades para hacer crecer el proyecto. ¿Hay algún momento en el que se estabiliza? Es decir, ¿hay un año en el que tú consideras que a partir de ahí ya la publicación es como con una postura mucho más homogénea? Sí, bueno, la homogeneidad nunca ha sido una característica de la revista, pero lo que sí es, quizás no es la palabra, pero solo para retomar un poco, tienes razón. El primer número, de hecho el número cero era porque no embonaba, entonces había que buscar una manera. Y se presentó en la Universidad Michoacana, me acuerdo. Y estaba ahí físicamente esta gente que tú mencionaste. Ismenia no, pero los demás sí estaban. Eh, Porque era una especie de nacimiento. O sea, había la percepción de que había que tener una revista que fuera parte de toda una corriente latinoamericanista, pero que fuese muy exigente, es decir, pero no podía tener simultáneamente esas dos características. O sea, la exigencia al principio hubiera sido mortal, digamos. Entonces había más como una necesidad de combinar la revista escuela con artículos por invitación. Cuando el artículo este de la revisión de lo que se hacía en Centroamérica se presenta para una reunión centroamericana y del Caribe sobre formación de profesores e investigación en matemática educativa, animamos a Rosa María a que lo presente como artículo, pero para respaldar a la revista. Si la idea era mostrar qué había, o sea, quiénes éramos en ese momento, ¿no? Y lo primero que saltó ahí es que dominaban temas, no por Sinvestab, porque en ese momento no era el único, no era como entonces, como ahora, perdón, que es un centro mucho más consolidado, mucho más, sino la gente que iba a las reuniones tendía a ser más de educación superior y una temática muy importante, porque era la parte donde en educación superior está el punto fino, que es la enseñanza del cálculo, aprendizaje del cálculo, dominaba eso. Aparecía el concepto de función, aparecía. Pero lo que sí tuvo Relime en su principio fue que iba a ser inclusiva, que iba a aceptar heterogeneidad y que iba a procurar que hubiera 4 lenguas de lugares obviamente diferentes para que hubiera una creación de la comunidad. Es decir, el objetivo no era la existencia de una revista, el objetivo era consolidar una comunidad. Y por eso se asoció el premio. Y entonces había que hacer visible la disciplina a los jóvenes más talentosos. La forma de lograrlo fue animar a la creación del premio, animar a la publicación de los premiados, los artículos premiados, justo para mostrar esta idea de yo también puedo. Y se empezó a dar un fenómeno que me parece que es continental. La investigación se tendía a ir mucho más hacia educación superior y todavía, en gran medida por las exigencias académicas o de investigación y publicación de las universidades. Entonces la revista nunca tuvo la idea de elegir, sino de acompañar.
El proceso de cambio se empieza a dar cuando la cantidad de artículos que van llegando a la revista crece rápido. Las editoriales tienden a hablar más de otra cosa, ya no una narrativa de lo que contenía el número o una explicitación del número, sino intentaban mostrar tendencias en la publicación y a Relime como un objeto. Es decir, ella es y ella tiene sus interlocutores, otras revistas, y ella tiene sus, digamos, sus clubs. Ella puede ir a un club, o sea, había que llevarla a primero a una base de datos, luego a un índice, luego a los índices más exigentes, hasta que finalmente ingresa al Easy Web of Science. En aquel momento se llamaba Easy Web of Knowledge. Simultáneamente empieza a haber un mayor estímulo mediante becas para el estudio fuera del país de origen. Entonces eso va favoreciendo la publicación compartida. No hay necesariamente una línea propia, sino hay una línea de un colectivo. Y eso diversifica la revista. Y también se empieza a dar en el propio continente, movilidad. Y entonces la revista se va adaptando a esos cambios. Tiene que ampliar su cartera de árbitros, no solo por el volumen de artículos, sino por la diversidad temática y la diversidad lingüística. Y aquí la relación con redes de académicos del mundo fue muy importante. Yo creo que eso le fue dando tú le llamabas homogeneidad, pero yo creo que sería una nueva estabilidad. El problema del financiamiento para Relime siempre fue un tema, porque Relime siempre se concibió como desde que nace, como una revista de acceso abierto. Y eso creo que fue bueno de un lado, pero afecta a la propia viabilidad de la revista. Y aquí es donde entra la otra figura, que es el CLAME. El Comité Latinoamericano de Matemática Educativa es el movimiento que acompaña y respalda esta iniciativa. Creo yo que es ahí donde sería un punto de inflexión interesante. Hasta ahorita irían dos: su fundación primero, luego un crecimiento en la diversidad temática y luego la visibilidad internacional de la revista a partir de su pertenencia a bancos, repositorios, índices, en fin. Al día de hoy, como comentabas hace un rato, una de las exigencias profesionales para quienes están estudiando una maestría o quienes están trabajando en la universidad, sobre todo en una maestría, un posgrado en general, un doctorado, es la publicación. Y hay ocasiones en las cuales uno se pregunta, oye, ¿esto cabe en esa revista? ¿Qué cosas no caben en Relime? O sea, si alguien envía un artículo de qué tipo, no cabe en Relime. Yo creo que es difícil hablar con universales. Siempre cada artículo se analiza en singular, en particular. Y llega un artículo a Relime, por ejemplo, lo lee un equipo de especialistas, ese artículo en particular, dos o tres, en general son dos, y hacen una lectura tipo de ojo, ¿no? Es decir, siempre hay una preocupación porque el saber matemático esté presente. Ahora, el término saber matemático es amplio, es laxo, no tiene un nivel de precisión que podríamos decir esto sí, esto no. De hecho, en muchas ocasiones hay artículos que quedan en las fronteras. Y aquí los cuerpos editoriales juegan un papel, toman la última decisión, digamos. Esto que te narro se hace antes de que entren a revisión. Y en esta primera parte es más el comité científico y el comité editorial el que se encarga de leer, depurar, proponer. Hubo un número especial que dirigieron Radford y Bruno D'Amore sobre semiótica. Entonces, consideramos que esto iba a enriquecer el debate de la comunidad y ellos se encargaron de un número especial.
Después hizo otro número especial sobre la producción mexicana, muy en particular centrada en Sinvestar, y ese lo dirigieron Carlos Simas, Francisco Cordero y Sonia Ursini. Y un último número fue sobre los espacios de trabajo matemático que impulsó un grupo de colegas entre Francia y Canadá, derivado de una reunión que tuvieron, me parece que en Madrid. Y ese número, pues otra vez habría una reflexión sobre un tema que no había sido muy popularizado en toda América Latina, sino más bien en algunos países, Chile marcadamente, un poco en México, pero más en Chile. Y entonces el Relime juega ese rol un poco de ampliar. Y no necesariamente son las líneas de investigación de los miembros del comité o... Digamos, pensemos que tenemos un artículo lo suficientemente bien preparado como para pasar este primer filtro editorial, digamos, la temática interesa y lo sometemos el día de hoy. ¿Cuál es el proceso que seguirá ese artículo en caso de que llegue al éxito a publicarse? ¿Y qué tiempo demorará en ver la luz? Hay una relación proporcional entre la contundencia y precisión o originalidad del artículo con el tiempo en el que se publica. Porque el proceso de publicación depende más del proceso de revisión. Vamos a suponer el caso ideal. ¿Mm? El artículo está muy bien fundado, tiene un marco teórico muy claro, tiene resultados, tiene un método que puede ser seguible, tiene las referencias adecuadas y presentadas, y sobre todo tiene originalidad. El artículo seguramente se va a publicar muy rápido. Eso lo revisa primero, ya dije, el comité, una combinación entre el científico y la editorial. Y si pasa ese nivel, es decir, que lo que dicen es viable, si vemos que hay una adecuada correspondencia entre la temática y los revisores, en ese momento empieza un diálogo con el árbitro. Y normalmente procuramos que haya en ese pequeño equipo de árbitros alguien a quien cita el artículo. Eso nos da una fuerza. Y luego los autores, si el revisor les dice algo y son prudentes, pues contestan con prudencia y se establece un diálogo académico muy profundo. Y con mucha frecuencia, lo que tenemos al final es autores que agradecen la revisión. O sea, porque hubieran como aprendido o mejorado. Pero también te toca lo otro, gente que se molesta y que reclama un poco porque pues cree que su voz es su voz. Y cuando eso pasa, solicitamos siempre un nuevo lector para decir, bueno, a lo mejor no hicimos un trabajo adecuado, no fue el buen árbitro. Pedimos un tercero o cuarto árbitro, hemos llegado a tener hasta 5 árbitros por un artículo, oscila entre 3 y 5. Y, y cuando todo mundo dice sí se puede publicar, sale la revista. Me ha tocado casos de estudiantes que esperan graduarse por medio de un artículo y lo quieren enviar 3 meses antes de su graduación. Totalmente desrecomendado en Relime, ¿no? Imposible de... No, sería imposible. Ya. O sea, tendría que ser, bueno, no, imposible no. Tendría que ser un artículo brillantísimo. Hay artículos que han salido muy rápido. Y se nota luego, el artículo se propaga rápido, es muy citado rápido. Y hay artículos que no lo cita nadie en la vida. O sea, que ya no tiene que ver con la revista, sino con el artículo. Porque Relime sí promueve mucho hoy día en redes, porque en algún momento entendimos que fue la última de sus transformaciones, que la revista debería dialogar con otras revistas y construir sistemas arañas, les llaman los que hacen cómputo, que buscan. O sea, una revista busca de otra y se nutren entre ellas. Ya no es el diálogo autor-revisor o autor-autor, sino son revistas que se comunican con revistas a partir de los marcadores. Ahora, Relime, cuando yo he estado al frente,
sí busca, en la medida de lo posible, diversidad regional y diversidad temática. Esto no tiene que ver con las revistas, pero yo creo que la política laboral se volvió torpe. O sea, el proceso de evaluación de un artículo se rige por normas estrictamente académicas. La evaluación por pares. No les preocupa ni el tiempo, ni... ¿Dice usted algo que tenga sentido para la comunidad o no? O sea, Relime es una revista de corriente principal. O sea, eso significa que la exigencia es muy alta. Lo que tiene que ver con Relime es hacer visible esos artículos que llegan y son modificados, que pueden entrar en la corriente principal. Si no pueden entrar en la corriente principal, pues hay muchas otras revistas donde pueden estar, que son otro tipo de bases. Entonces ahí siempre Relime busca equilibrar. Relime está yendo más hacia una consolidación internacional, así como revista de corriente principal. Un dato muy relevante, o sea, Relime ingresa al JCR, Journal Citation Reports, antes que el Educational Studies in Mathematics. Esto fue una singularidad que al mundo entero de nuestra vida académica impresionó, pues porque siempre hay una cierta visión de países periféricos, países centrales, una cierta ideología, ¿no? Me acuerdo mucho, editores de varias revistas en aquel momento me escribían preguntándome cómo lo habíamos logrado. Y lo que yo hacía era decirles los pasos técnicos que hicimos, pero no les contaba esto que te estoy narrando ahora. Esto va a ser muy importante. Fíjate que hay un grupo que se llama Juventud Clame, que está recuperando la historia, o que quiere recuperar la historia. Y creo que esto puede ser un documento para ellos también. Relime se ha enfrentado a muchos retos y lo ha hecho desde un punto de vista, como tú lo mencionabas, no cobra por publicar, no cobra por leer los artículos. Es decir, hay un reto que ya se ha enfrentado, que es la parte económica, pero seguramente hay muchos otros retos, dificultades algunos, adversidades, pero en otros casos quizá perspectivas, ¿no?, de crecimiento. ¿Cuáles son los retos actuales que tú detectas para Relime? Esta pregunta me parece, ¿no?, complicada. Describes bien. Creo que el tema de la sustentabilidad es un tema importante y no es fácil sortear con esto. No quisimos depender de empresas ni depender de su venta. Ya lo dijiste bien, no cobra por publicar, no cobra por, pero sí paga porque se haga la maquetación, porque se haga la marcación, por tener un espacio, por cuando hay suscripciones, pues por mandar las suscripciones, o sea, invierte, digamos, ¿no? Y las instituciones colaboran, pero colaboran en la medida en la que alguien colabora, no es la institución, ¿no? Y tiene un reto nuevo, fíjate, que es, Relime siempre ha sido un espacio de formación de nuevas generaciones de científicos editores. Yo digo un poco en broma que somos una combinación entre Gutenberg y Pascal. Nos interesa el detalle de la publicación y a la par lo que se dice en el escrito, ¿no? Yo me doy cuenta que quienes colaboran con Relime, a la vuelta de los años, tienen una mirada como más amplia del campo. Porque están leyendo mucho, aunque no sea su tema de investigación, entonces muy rápido van como construyendo una imagen y lo expresan cuando publican, se les nota más oficio. Entonces yo creo que Relime hoy empieza a hacer una formación también de cuadros para académicos del futuro. O sea, ya no es el académico que está en una oficina, sino es un académico que se mueve por redes nuevas, ¿no? El otro gran reto que tiene Relime es el de saber proyectar con suficiente inteligencia la originalidad del quehacer que produce la región que le dio vida, Latinoamérica. Hoy día aparecen más trabajos de jóvenes de muchos más países de América Latina. Sin embargo, dominan dos o tres.
yo creo que aún falta, pues, trabajo por hacer. Y todo eso es el reto mayor, pero ya no es de revista, mira. De hecho, yo estoy junto con más colegas formando una red de revistas eh, que deben sobrevivir a este embate. Y estamos asociados, perfiles educativos, en la revista del COMIE, nosotros, la revista de Educación Superior, la revista de... Son como 5 o 6 revistas que, que estamos intentando hacer cosas compartidas. O sea que un editor hoy ya no solo es editor de un campo, sino es parte de una red de editores. Bueno, pues ya hemos hablado del pasado de la revista, de lo que actualmente se requiere para publicar, cuestiones a tomar en cuenta, un esfuerzo, gracias por el esfuerzo de esa visión a futuro. ¿Algo más que te gustaría agregar a esta charla? Quizás solo, bueno, evidentemente agradecerte, ¿no? El espacio y mandar pues un saludo a la comunidad. Pero voy a animar a la gente a publicar porque no por el tema laboral o no solo por el tema laboral, sino yo sí creo que el ciclo de producción del conocimiento termina en la publicación y luego empieza otro ciclo que es el de la citación y lectura. Entonces, yo creo que una formación sí debe aspirar a la publicación. Lo que no creo es que deba ser un requisito para, en mi opinión personal, graduarte es una cosa y publicar es otra cosa. Sí, realmente esta dinámica de perseguir las publicaciones, pues lleva consigo muchos vicios como los que nos has contado. Entonces, no me queda más que agradecerte la generosidad de esta charla. Creo que para todos los que nos estamos formando, los que nos interesa publicar por compartir lo que estamos realizando, pues tener esta visión desde el proceso editorial de las revistas nos enriquece mucho. Entonces, bueno, pues muchas gracias Ricardo por el tiempo y por la información que nos has compartido. No, gracias a ustedes y los felicito por la iniciativa del canal. Bueno, pues y también a quienes han llegado al final del video les agradecemos el tiempo que han dedicado. Les invitamos a suscribirse al canal, les invitamos a que compartan estos videos que pueden ser muy productivos para las personas, los colegas que ustedes tienen, y sobre todo a que formemos también aquí en el canal una comunidad que permita hacer crecer esta divulgación de los resultados en matemática educativa, en educación.